como les decía, el título quinto del Código Penal, que hace referencia a la libertad de las personas, tiene en esta parte lo relativo a la libertad de movimientos y la libertad ambulatoria. Nos quedan unos pocos artículos, tres o cuatro delitos muy simples, que hacen referencia a los delitos que atentan contra la libertad, y vamos a discutir a ver sobre contra la libertad de quién, pero que involucran como sujetos pasivos o como objeto del delito, es decir, como sobre quién va dirigida la conducta delictiva a menores de edad. Sobre todo, el legislador ha centrado ese límite etario para reprimir las determinadas conductas entre los 15 entre los 15 años, entre los 10 y los 15 años, y en las figuras más graves a los menores de 10 años, exceptuándose una sola figura que vamos a ver ahora nosotros, que es la figura de la explotación del trabajo infantil, que es una figura nueva, que se incorporó en el año 2013, que hace referencia a, como es un tipo penal abierto, a las leyes administrativas relativas al trabajo, y ahí sí el límite etario es de 16 años, como lo establece la ley de contrato de trabajo. Buenas tardes a todos, acá me están saludando. Así que hoy vamos vamos a esperar un momento que se sume un poquito más de gente, y vamos a ver esos pequeños tipos penales muy brevemente, pero que indudablemente tienen que ver con los menores, ¿no? Vamos a compartir pantalla aquí un poco, y ahí vamos a ir viendo este tema. Como les decía, vamos a ver hoy brevemente, porque no creo ni siquiera que tardemos una hora en explicar esto rápidamente. Sí, la semana que viene, el martes que viene, y con esto estiro un poquito más hasta que por cuestiones de conectividad o alguna circunstancia de fuerza mayor la gente tarda un poquito en conectarse. La semana que viene vamos a arrancar con otra parte de los delitos contra la libertad. Ustedes habrán visto que el título quinto es un título muy vasto, muy amplio, que tiene muchas variantes sobre la agresión al supuesto mismo bien jurídico, pero ya vamos a ver las agresiones a la libertad psíquica de las personas a través de las formas de amenazas y coacciones, y también la agresión al aspecto interno, o si se quiere, el aspecto de la libertad de carácter negativo de reserva, que está amparado por el artículo 19, donde es la violación de domicilio, la violación de la correspondencia y los papeles privados, como también la interceptación de comunicaciones electrónicas y correspondencia, y eso sería la parte final del título quinto, que es un título bastante amplio, ¿no? Es un título, si se quiere, muy largo, muy vasto, y después ya arrancaríamos con el título sexto de propiedad, que también es un título larguísimo, inabarcable, por la cantidad de figuras y variantes que tiene la agresión a la propiedad. Pero hoy nos vamos a centrar en unos pocos artículos que van particularmente desde el artículo 146 al 149, que tienen que ver con la sustracción de menores, el ocultamiento de los menores, la inducción a la fuga, el aprovechamiento económico de un menor de edad, que es la figura moderna, o si se quiere más novedosa de esta parte, para concluir con el ocultamiento del menor de las investigaciones judiciales o policiales, que es el último tipo penal. Pero antes que nada yo quisiera hacer a manera de introducción. Ustedes sabrán que las cuestiones relativas a los menores son cuestiones sensibles, y las cuestiones relativas a la sustracción de los menores también, porque no todas las sustracciones que se producen o que las víctimas son menores son sustracciones destinadas a la explotación, como nosotros podríamos entender la figura que ya vimos de trata de personas. No todas las sustracciones a los menores constituyen como una acción tendiente a una determinada finalidad, que es la finalidad de la explotación del menor. Hay otros motivos por los cuales se realiza la sustracción del menor, y son de los más variados. Y en esta parte que nosotros vamos a ver ahora, la sustracción por lo general no requiere ningún elemento subjetivo en el tipo penal que la particularice o que la subjetivice
como sí lo puede requerir la figura de la trata de personas agravada cuando se da sobre un menor de edad, es decir, aquel que captare a una persona para someterla a explotación, ¿no? En este caso no estamos hablando de este tipo de sustracciones, lo que aquí comúnmente se realizan estos tipos es la sustracción de quien ejerce sobre el menor los cuidados, ¿no? Lo que antes se denominaba patria potestad y que ha sido esa terminología, por más que algunos autores y profesores siguen haciendo referencia a esa terminología de patria potestad, ha sido suprimida por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, ya no estamos hablando de patria potestad, es decir, se ha abandonado el viejo concepto de patria potestad que contenía el Código Civil de Vélez Sarsfield, donde uno de los padres ejercía no solo la patria potestad, es decir, podía existir la patria potestad compartida, pero también existía la patria potestad de un solo padre. Al parecer daba la idea como que el padre ejercía una especie de derecho de propiedad, o, o incluso algunos autores, si ustedes leen a Núñez, hace referencia en estos tipos de delitos de sustracción, de retención y de ocultación, exige que el autor lo haga in vito domine, ¿no? In vito domine quiere decir para adquirir una especie de derecho de dominio sobre el menor. Todo esto estaba teñido por la vieja idea ultrapaternalista, valga la coincidencia o el juego de palabras, que tenía el viejo código de Vélez sobre los menores. Es decir, los padres eran una especie de titulares de un derecho real sobre los menores, incluso eran titulares de los bienes que poseían los menores y eran administradores hasta tanto los menores cumplieran la mayoría de edad. Eso ha quedado derogado con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Ya no existe más la patria potestad, tiene otra denominación que vamos a ver ahora brevemente, ni tampoco existe el viejo concepto antiquísimo de tenencia, ¿no? O la tenencia compartida o la tenencia de un solo padre, que hacía que, digamos, el propio concepto de tenencia es un concepto relativo a los derechos reales. La tenencia, digamos, la posesión, la tenencia, la cuasi posesión son derechos reales. Esta confusión entre que el niño era una cosa o un objeto que estaba bajo la tenencia del padre se abandonó a manera de que se fueron incorporando en la legislación argentina los distintos tratados internacionales que forman parte de la Constitución, que realzan y revalorizan los derechos del niño como sujeto de derecho y no como mero destinatario de acciones por parte de los padres. Esto ha quedado así en una nueva visión, una nueva conformación que se le ha dado a la relación paterno-filial, pero indudablemente todavía los padres tienen deberes muy importantes sobre el cuidado, ahora se habla de cuidado de los niños, y el ejercicio de la patria potestad, eso que hablan algunos autores, ha quedado relegado a otras formas que pretenden preservar, como dije yo, el derecho, o a los niños como sujeto de derecho, conforme a las convenciones. La más importante es la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en los cuales los niños tienen una categoría muy vasta de derechos que deben ser preservados por sus mayores y que en definitiva podrían pasar a constituir el bien jurídico protegido en algún aspecto en este tipo de delitos. Antiguamente este tipo de delitos estaban relacionados, o se hacía algún tipo de relación con lo que se conocía con los delitos contra las relaciones de familia, ¿no? Los antiguos proyectos de Código Penal antes de la sanción del 1921, incluso reformas posteriores, los proyectos de Soler, también incluían delitos contra las relaciones de familia. Casi siempre los autores entendían, y algunos autores modernos también, entienden que este tipo de delitos estarían mejor ubicados en un capítulo específico que haga referencia a los delitos contra las relaciones de familia, algo de lo cual yo no sé si estoy tan convencido, por lo menos tengo mis ciertas dudas. Creo que habría que haber tendría que existir en el Código Penal un capítulo relativo, no sé si a las relaciones de familia, que podría existir, pero sí a la minoridad, ¿no? A la protección penal de los derechos que le asiste a la minoridad, a los menores, a los niños. Pero esta idea de los delitos contra las relaciones de familia es una idea bastante antigua que nunca tuvo buena aceptación en el derecho penal argentino, nunca se plasmó y se cristalizó como un capítulo específico del Código Penal, y siempre estos tipos penales que anduvieron dando vueltas por otros títulos del Código Penal, como lo que tiene que ver con los delitos contra el Estado civil, que ya vieron ustedes en
lo que tiene que ver con la supresión del estado civil de un menor o la supresión, alteración de la identidad de un menor de 10 años. Ese tipo de delitos están dispersos en distintos títulos del Código Penal, como el título cuarto y el título quinto. Aquí vamos a ver nosotros, el objeto del delito son los menores, y no estamos hablando específicamente de una privación de la libertad ambulatoria o de movimientos del menor, porque hay delitos en los cuales el menor voluntariamente por ejemplo, se sustrae o se fuga del hogar donde se ejerce las relaciones familiares con sus padres, así que no hay un presupuesto aquí de menores privados de la libertad, como podríamos entender nosotros en las figuras más graves de secuestro o de privación ilegítima de la libertad, las cuales casi siempre se agravan cuando se cometen sobre víctimas menores de 18 años. Recordarán ustedes, nosotros hicimos mucho hincapié, hicimos mucha referencia a que la característica clásica de las agravantes son por la preñez, la minoridad y la senectud. Bueno, la minoridad es casi siempre un elemento que constituye las agravantes de estos delitos, pero aquí estamos viendo como si las acciones de los sujetos activos que participan aquí atentaran contra la relación que existe entre el padre o el derecho que tiene el padre al cuidado y a prestar los cuidados necesarios al menor, y eso afecta el autor. Pero en sí hay conductas muchísimo más graves. La sustracción de un menor es una conducta eminentemente grave. Ustedes podrán recordar algunos casos resonantes en la jurisprudencia argentina que nosotros traigo como ejemplo uno solo. Hay muchos. En desaparición de menores hay constantemente, son cosas de todos los días. Hay un caso muy resonante que ocurrió en Tierra del Fuego, que es el caso de Sofía Herrera, una nena de 3 años que fue con los padres a hacer un asado en un camping, y los padres se bajaron 5 minutos entre que un padre bajaba las cosas del auto y el otro se alejaba unos metros para buscar un lugar donde hacer un asado. En ese transcurso de pocos minutos, esta nena, Sofía Herrera, desapareció y nunca más se la volvió a ver. Ya hace casi 14, 10, 12 años que desapareció, y se continúa la búsqueda de ella. Incluso ustedes podrán ver en los portales de internet cómo la justicia va actualizando la foto de la niña, que cuando tenía 3 años ya debe tener más o menos 16, 15 o 16 años, debe tener a esta altura, y se va actualizando la foto de Sofía Herrera y todavía se continúa la búsqueda. Es decir, que el delito de sustracción de menores puede constituir una agresión muy, muy grave a lo que es la identidad del estado civil, la integridad corporal, la dignidad del menor, que son todos derechos amparados por las convenciones internacionales. Un caso más resonante a nivel mundial, ustedes seguramente habrán escuchado, es el caso de Madeleine McCann, una niña que estaba de vacaciones, una niña de Gran Bretaña que estaba de vacaciones con sus padres en Portugal, en Praia da Luz, en una zona turística portuguesa, y que los padres estaban en una reunión a unos metros ahí donde dormía la niña, y cuando volvieron no la encontraron más, y todavía no se sabe su paradero, de lo cual ya estamos hablando del 2007, eso estamos hablando casi 13, 14 años que está desaparecida. Hace poco un avance en la investigación en Alemania con la detención de un supuesto autor, etc. Pero con esto les quiero significar que la sustracción de menores como delito no es un delito leve. Verán ustedes cuál es la pena que el legislador le asigna a esta forma de agresión. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener particular atención y precaución en estas cuestiones, porque indudablemente los menores, para cualquier ordenamiento jurídico, no solo para el ordenamiento jurídico penal, para cualquiera que ustedes quieran entenderlo, son sujetos vulnerables que requieren del Estado una hiperprotección de sus intereses y sus derechos, y por eso es el legislador que los tiene tan en cuenta a la hora de agravar conductas o a la hora de criminalizar determinadas cuestiones. Una cosa distinta a lo que es la sustracción de un menor, o por lo menos que se emparenta, no es totalmente idéntica. Nosotros habíamos visto en la supresión y suposición de identidad de un menor, en la intermediación ilícita del artículo 139 bis, etc. Ese es el caso del robo de bebés en la Argentina. También son estos casos hechos muy comunes que se dan. Incluso la Corte Interamericana de Justicia ha fallado en contra de la Argentina y ha indicado en la sentencia, si ustedes ven el caso Fornerón versus Argentina, el padre de una menor
que la madre estaba embarazada y nunca le notificó de que estaba embarazada de él y entregó en adopción a la niña. Y después el padre hizo las acciones legales correspondientes para poder ejercer sus derechos de paternidad. Llegó a la Corte Interamericana después de numerosos fallos en los cuales le rechazaron su petición, y terminó la Corte Interamericana fallando en contra de la República Argentina, el caso de Fornerón versus Argentina, y ahí determinó la Corte Interamericana en ese fallo, en esa sentencia que data, ya les voy a decir, esto es una sentencia del 2010, 2000, sí, 2010, 2011, más o menos por ahí, el año, lo que exige la Corte Interamericana en la sentencia Fornerón es que el Estado argentino tipifique el delito de robo de bebés, o de venta de bebés, mejor dicho. Tipo penal que ustedes sabrán no está legislado en la Argentina. Cuando nosotros vimos la supresión y suposición del Estado civil en el título cuarto, nosotros habíamos explicado claramente que si uno robaba a un niño y no le alteraba el estado civil o no le alteraba la identidad, la circunstancia era atípica. Y lo mismo sucede si se realiza la compraventa de ese niño. Aquí sí nosotros podríamos estar en una figura de sustracción de menores, de esa forma, pero la compra-venta, es decir, el acuerdo entre el padre y un comprador por el niño, siempre que no se altere la identidad del menor o su estado civil, es una circunstancia típica que en el caso Fornerón, la Corte Interamericana indicó en su sentencia al condenar a la Argentina que debía criminalizar ese tipo de conductas de compra-venta de niños, ¿no? Circunstancias que se dan comúnmente, es decir, las zonas más pobres del país, con más grado de desigualdad y marginalidad, son lugares muy proclives para que se produzcan este tipo de actos, es decir, personas que no pueden tener hijos biológicos, sumado a esto, lo engorroso que siempre ha sido en la Argentina por una cuestión cultural de muchos años, lo engorroso que ha sido la adopción en la Argentina, es increíble y yo no encuentro mucha explicación a esto, pero los procesos y trámites de adopción en la Argentina son extremadamente burocráticos y agotadores para los padres, largas y como es, extensas listas de esperas para adoptar menores. Esas circunstancias tan difíciles y tan burocráticas para acceder a la adopción generan un mercado paralelo, clandestino o subterráneo, por lo cual las personas adquieren menores de edad a personas en situación de vulnerabilidad o marginalidad y los inscriben como hijos biológicos, alterándole su identidad, su estado civil, y también pudiendo en alguna circunstancia cometer algunos de los delitos que vamos a ver ahora. Pero los delitos que vamos a ver ahora son más relativos a la afectación, por eso está en profunda discusión en la doctrina cuál es el bien jurídico protegido en esta cuestión, si es la libertad verdaderamente del menor o si son los derechos que ejercen los padres sobre los menores del derecho de cuidado, que se denomina hoy en día la patria potestad, es el término antiguo que se ha abandonado de patria potestad, los derechos de cuidado y de protección que ejercen los padres sobre los hijos, y esos son verdaderamente los bienes jurídicos. La libertad del menor puede no estar comprometida en algunos tipos penales, en otros tipos penales sí, pero sin lugar a dudas los padres también pueden, según algunas posiciones doctrinarias, ser aquí los sujetos pasivos de estas acciones. Yo entiendo que en la mayoría de los casos no, creo que es el menor el sujeto pasivo, pero indudablemente están afectadas de alguna manera la relación paterno-filial o el derecho de cuidado y protección que tienen los padres sobre los hijos menores de edad. Así que bueno, hoy vamos a ver estas figuras que les traigo aquí, que las podemos resumir rápidamente en un pequeño dossier, un pequeñísimo dossier para que ustedes entiendan de qué estamos hablando. Vemos en la figura del artículo 146, les dije que estos tipos son los que están, eh, como es, indicados del artículo 146 al 149 en el Código Penal, con la salvedad de la explotación del trabajo infantil que está en el 148 bis, que es la figura novedosa, ¿no? Más nueva, más incorporada hace poco tiempo en el Código Penal, más precisamente en el año 2013. Pero van a ver en el 146 la sustracción de los menores, en el 147 la no presentación del menor, que es una figura de omisión propia de carácter especial del sujeto, la inducción a la fuga como forma de instigación, si se quiere así,
de un menor, la explotación del trabajo infantil, una figura novedosa con muchísimas deficiencias y defectos en su redacción, con una excusa absolutoria que vamos a ver ahora brevemente, inentendible para los padres y tutores y guardadores. Y por último, la figura de ocultación de un menor, de ya no la figura complementaria de ocultación, que es la sustracción, retención y ocultación, que son figuras correlativas en un mismo tipo penal, sino la figura autónoma de ocultación de un menor que autónomamente se ha fugado de su casa, y la ocultación ya no es del menor en sí, sino la ocultación de la investigación judicial o policial. Una figura, una forma particularizada, lo que sería una figura de encubrimiento del artículo 277 del Código Penal, pero que aquí está particularizada para los menores en este caso. Hay en el artículo 277 una forma de encubrimiento, ustedes ya verán en su momento. Hay una forma que se denomina como es el encubrimiento de carácter personal y el encubrimiento de carácter real, ¿no? El personal es cuando uno ayuda a una persona a evadirse de la investigación, oculta a una persona que está para frustrar la investigación judicial o policial, ¿no? Es un delito contra la administración de justicia, precisamente. Aquí estamos viendo la misma circunstancia que podría darse en ese delito que yo les dije, pero ya afectando la relación entre el padre y el menor. Vemos la primera figura, que es la del artículo 146 del Código Penal, la cual ustedes verán como primera característica que tiene una pena elevada. Por eso les decía yo que la idea de la sustracción del menor es un delito grave. Les traje a colación dos ejemplos, uno nacional, el de Sofía Herrera, la desaparición de esta niña en Río Grande, en Tierra del Fuego, de ahí de un camping a 60 kilómetros de Río Grande, en circunstancias en que se encontrara con sus padres a la hora de comer un asado, en una reunión familiar, fue sustraída y nunca más se la volvió a ver hasta el día de hoy. Y el caso internacional conocidísimo de Madeleine McCann. Si ustedes tienen Netflix o tienen otro tipo de plataforma de estos de streaming para ver películas y series, van a encontrar seguramente algún documental sobre la desaparición de esta menor de Madeleine McCann, cuya característica era un lunar en el iris del ojo, que generó una campaña mundial para su aparición, que nunca tuvo éxito. Pero verdaderamente son delitos de carácter grave que se producen contra un menor y que, a mi entender, en este caso, en la sustracción del menor, por más que haga referencia el tipo penal a la sustracción del poder de los padres, por eso algunos autores hacen referencia a que el bien jurídico aquí es la patria potestad, por eso el tipo penal dice poder de los padres, es un concepto que hay que analizarlo hoy en día con un carácter relativo, ya no estamos hablando más de patria potestad, sino de derechos y obligaciones de cuidado sobre los menores. Podrían ser ese el bien jurídico protegido en este caso y no el menor. A mí me parece más correcto hablar que en este caso, el de la sustracción de menores, sí sería el menor, o los derechos del menor, el bien jurídico protegido, como también podrían ser estas relaciones paterno-filiales, es decir, estamos hablando de un delito de carácter pluriofensivo, ¿no? Lo podríamos resumir a la sustracción de menores en un pequeño cuadro que yo traje aquí, para que ustedes entiendan, si quieren referir a la acción típica, ¿en qué consiste? Consiste indudablemente en la acción de sustraer, retener o ocultar a un menor. Recuerden que estas tres formas nosotros ya las vimos la sustracción, retención y ocultación, la vimos en la figura del secuestro, que ya estudiamos, en algún video de YouTube está esa cuestión. Pero aquí hablamos de una retención y ocultación que presupone la sustracción del menor. Estaríamos hablando como si la forma de retener y ocultar al menor constituirían una forma de encubrimiento de la primera acción de sustracción, ¿se entiende? Es decir, el autor sustrae y, para evitar que se evidencie o quede al descubierto la sustracción, retiene y oculta al menor como correlato de esa misma conducta. La otra conducta que está en el 149 de ocultación del menor es independientemente o es ajena a cualquier sustracción, porque presupone un menor que autónomamente se ha fugado de su hogar. Aquí nosotros vemos la figura de retención y ocultación como correlativas a la figura de sustracción del menor. Sustraer quiere decir quitar del ámbito donde comúnmente el menor se relacionaba con su vida en sociedad y sobre todo donde desarrollaba su relación con sus padres, esta relación de cuidado, y la retención y ocultación
constituyen el correlato que el autor realiza para poder cristalizar o perfeccionar la figura de la sustracción. Y la discusión también se da en torno a cuál sería el bien jurídico protegido en este tipo de delitos. Yo me inclino más sobre la postura clásica, o si se quiere la forma pluriofensiva de este delito. Hay una indudable afectación a la libertad del menor, como algunos autores entienden. También hay una afectación a la obligación o al derecho de cuidado de los menores, lo que se denominaba anteriormente como patria potestad, por lo que podríamos hablar nosotros de una figura pluriofensiva. Pero la libertad del menor también está afectada en este tipo de delitos. Este tipo de delitos afecta a la libertad del menor porque el menor se presupone aquí o se entiende que, ahora vamos a ver, el consentimiento no tiene circunstancia desvinculante de la conducta. El menor no puede expresar en sí, por más que exprese su voluntad de ser sustraído, no hace desaparecer la conducta típica. Eso nos llevaría a pensar que en el caso de la sustracción de menores, el bien jurídico principalmente afectado es la libertad del menor y, en menor medida, la relación con los padres. Ya no hablamos más de patria potestad, como les decía yo, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, el artículo 638 y pico. No soy muy adepto a leer derecho civil, pero más o menos por ahí en el Código Civil y Comercial está lo que se denomina la responsabilidad parental, ya no la potestad. Pues potestad hace, o sea, nos da la idea como que el menor es una cosa o un objeto bajo el señorío o invito domine, como decía Núñez, por los padres. Eso es una cuestión que ya se ha superado en la evolución que se le ha dado a los nuevos derechos de los cuales gozan los menores, o sea, entender a los menores como sujetos de derecho y no como objetos pertenecientes al poder o señorío de los padres en esta cuestión. Y tenemos nosotros la discusión doctrinaria interesante que hacía referencia a qué sucede si, existiendo padres separados o que no son convivientes, un padre sustrae el menor del otro padre, ¿no? En este caso, la doctrina estuvo muy dividida mucho tiempo en esta discusión, si el padre podría ser autor de la sustracción del propio hijo en perjuicio del otro padre, pero hoy en día, entendiendo que son equivalentes los derechos a la responsabilidad parental, lo ejercen los dos padres de manera equivalente, con más razón hoy en día podemos decir, como decía anteriormente un sector de la doctrina, de que la conducta en este caso sería típica. No puede ser, el padre no puede ser autor de sustracción de su propio hijo porque tiene sobre sí la responsabilidad parental y el derecho a la responsabilidad parental, en equilibrio o en igual dimensión o extensión que lo tiene el otro padre. Por lo tanto, no habría ahí una figura de sustracción de menor. Sí podría haber otra figura, podría existir otra figura de privación de la libertad, pero no la figura de la sustracción de menores, porque a pesar de que la libertad de los menores es uno de los bienes jurídicos o es el bien jurídico afectado, también lo es esto, la responsabilidad parental que realiza un tercero al sustraer al menor de este derecho que tienen los padres sobre él. El propio padre no puede abstraer al otro padre porque también él es tributario de ese derecho, ¿no? Entonces, entenderíamos nosotros que la sustracción del propio hijo no configura delito. Esto es un delito doloso, indudablemente, más allá, y no es un delito de resultado. Hay delitos de peligro aquí, pero es un delito de resultado que se configura o se consuma con la sustracción del menor, ¿no? Cuando sustraemos, cuando lo quitamos de la esfera en la cual el menor desarrollaba su vida habitual o su contexto social y donde desarrollaba esa relación de responsabilidad parental con sus progenitores. Esto me quedó como para agregar, pero no hacía tanto a la cuestión. Ahora vamos a ver otro tipo de delito, esto que es la no presentación de menores. Aquí estamos hablando nosotros de una figura de omisión del artículo 147 del Código Penal, una figura de omisión propia. No es una omisión impropia porque no requiere una acción posterior, digamos, o la acción no requiere ningún tipo de resultado, ¿no? Es una omisión propia en la cual quien tiene, digamos, la garantía de preservación y de cuidado del bien jurídico, en este caso, que es esta relación, aquí sí, digamos, hay una afectación también a la relación paterno-filial, a la responsabilidad parental
de la que hablábamos, la vieja patria potestad, pero estamos hablando en el caso de que los padres han dejado al menor a cargo o al cuidado de un tercero y este tercero no lo presenta, ¿no? No lo presenta al menor o no da una razón suficientemente satisfactoria de la desaparición del menor del cual tenía su cuidado. ¿A quién no lo presenta y a quién no le da las razones suficientemente satisfactorias de su desaparición? A los padres, progenitores o encargados del menor. Es decir, estamos en figura de una omisión, en este caso, donde el sujeto activo tiene conductas alternativas, mixtas. En realidad serían dos conductas que se correlacionan, no son elegibles por el sujeto activo en este caso, sino que si no presenta tiene que dar las razones satisfactorias de la desaparición del menor en este caso. ¿Cuáles son las razones satisfactorias que podría dar una persona de no presentar el menor al requerimiento? Las razones satisfactorias pueden ser la acción de un tercero, esto lo dice siempre la jurisprudencia, o la acción del propio menor, que se ha fugado del lugar donde estaba bajo su guarda y cuidado. En estos dos casos, nosotros tenemos, según la jurisprudencia, puede haber otros, indudablemente esto no es taxativo, tendríamos nosotros una razón satisfactoria para que la persona pueda eximirse de la tipicidad, alegando que ha existido la acción de un tercero y también o la acción del propio menor que se ha fugado. Y otro elemento que es interesante analizar aquí, que lo vamos a ver en el próximo cuadro, es que hay una exigencia que la doctrina ha establecido y la jurisprudencia también en la no presentación de los menores, que es la exigencia de la intimación. Una exigencia interesante que caracteriza este delito de no presentación de menores. Aquí tienen ustedes más o menos el cuadro de la dinámica del delito. La acción típica consiste en no presentar al menor perdón, o no dar razones satisfactorias de su desaparición. Esa es la acción típica. Aquí estamos hablando de la libertad del menor. En algunos de los aspectos puede ser ese el bien jurídico. También la responsabilidad parental, entendida como la vieja patria potestad, también está afectada, es decir, podríamos estar en presencia de un delito pluriofensivo. Pero hay una exigencia que yo les decía, que es la intimación. Aquí, si ustedes ven, Núñez, les traje esta manifestación de Núñez porque me parece muy ejemplificativa de cuál era la vieja concepción de la patria potestad o del poder, o del cuasi derecho de propiedad que tenían los padres sobre sus hijos, que hacía pensar que ahí residía la violación de estos delitos y no en el menor, ¿no? Como sujeto de derecho, que tiene derecho también al cuidado de sus padres, porque ahí es donde nace digamos, es el foco, el núcleo de la aparición de estas conductas, el derecho que el menor también cuenta de estar al cuidado de sus padres o de quien esté encargado de su guarda o de su custodia. Pero Núñez hacía referencia a la no presentación como una forma de apoderamiento, ¿no? Similar a lo que sería una defraudación o un hurto, ¿no? De forma de apoderamiento de un menor. Indudablemente en el caso del hurto estamos hablando de una cosa, por eso había una referencia muy marcada hacia la cosificación del menor en la vieja idea de la patria potestad, donde los padres podían ejercer derechos casi como derechos reales sobre los hijos. Lo que requería, que le hacía referencia yo en la no presentación del menor como característica de este tipo penal, es que se requiere como presupuesto del delito que quien requiera al menor intime a quien lo tenga, es decir, de manera fehaciente haya una intimación a quien lo tenía bajo su guarda, ya sea de manera verbal en presencia de testigo, por carta documento, por telegrama colacionado, por cédula judicial, bajo quien estaba el cuidado del menor, cuando el padre o el tutor lo requiera, debe intimarlo para que haga la entrega o la presentación del menor del cual tenía su cuidado. Después de esta intimación, al quedar en mora, podríamos hablar así, en una referencia a los derechos reales o al derecho comercial, quedaría en mora la persona con la obligación de presentarlo, y ahí surgiría esta omisión de carácter propia, ya que ahí nace la posición de garante sobre la preservación del bien jurídico del menor, que es el derecho a contar con los cuidados paternales o parentales que la ley y la Constitución le asignan. Pero sí es un delito de omisión dolosa en este caso, que se configura en el primer supuesto cuando luego de estar intimado el sujeto activo no presenta al menor,
en el plazo que se le establezca la intimación o inmediatamente después de ser intimado, o en el segundo caso no dé razones satisfactorias de por qué no lo puede presentar, que pueden constituir, como yo les dije, la acción de un tercero que haya intervenido ahí o la acción del propio menor que se haya fugado. El otro tipo penal que nosotros tenemos para ver hoy, que por eso les decía que son pocos tipos penales muy, muy breves para analizar, que es el artículo 148 del Código Penal. En el artículo 148 ustedes van a ver que dice se reprime con prisión de 1 mes a 1 año. Aquí las penas se reducen muchísimo a lo que son las otras figuras. Piensen ustedes que estamos hasta en 15 años de prisión en la sustracción del menor. Ahí yo les hice referencia al caso de Madeleine McCann, al caso de Sofía Herrera, porque estamos hablando ahí de delitos particularmente graves, ¿no? Particularmente graves, que no requieren que quien haya sustraído al menor lo haga con fines de explotación ni con ningún fin específico. La ley no exige en estos tipos penales ninguna finalidad subjetiva que se adhiera al dolo del autor, como sí puede pasar en la trata de personas, o en el secuestro coactivo, o en el secuestro extorsivo. Aquí solamente con la sustracción del menor ya estarían configurados los tipos penales, pero no siempre la sustracción, como les decía yo, de los menores se realiza con fines de explotación, pueden ser con distintos fines. Por ejemplo, excluirlos del hogar, con solo ese fin. Aquí dice ser reprimido con 1 mes o 1 año, una pena muy leve en referencia a los demás delitos, al que indujera a un mayor de 10 años y menor de 15, espacio etario que establece específicamente el legislador, a fugar de la casa de sus padres, guardadores encargados de su persona. Cuando nosotros hablamos de inducción a la fuga, estamos hablando de la idea de un mayor que convence o crea en el menor la idea o refuerza la idea de ausentarse o abstraerse del lugar donde reside. Aquí nosotros tenemos una breve referencia que es inducir, refiere a aconsejar seriamente a la persona menor de edad para que se fugue, y siempre que dicha fuga puede ser un alejamiento prolongado o no, porque había una discusión doctrinaria interesante en este aspecto. Algunos autores, como Soler o algunos otros autores clásicos, exigían que la fuga del menor para que se configure el delito sea de carácter prolongado o para no regresar al hogar. O sea, ahí recién, si era la fuga del menor por un tiempo corto o acotado, no se configuraría el delito, lo que sería exigirle a la ley algo que la ley no exige, o sea, o hacerle decir a la ley algo que la ley no dice. No interesa el lapso o que dure la fuga del menor, sea prolongado o sea más reducido, sea de carácter permanente o sea de carácter transitorio. La fuga, siempre que el menor se fugue en esta circunstancia, o que se lo induzca a que se fugue, mejor dicho, está configurado el delito. Pero debe tratarse de una inducción o un consejo con entidad suficiente para influir en la determinación de la persona del menor. No es suficiente para la inducción a la fuga el mero consejo o la mera sugerencia sobre el menor, sino que tiene que ser una persona que tenga verdaderamente incidencia sobre la psiquis del menor y que pueda llegar a convencerlo, a hacer nacer la idea o a reforzar una idea que haya nacido ya en el menor para que el menor se fugue, ¿no? Estamos hablando acá de una figura que no es de resultado, basta con la simple inducción, independientemente de que se fugue o no el menor, y nosotros estamos hablando aquí que el consentimiento del menor para este tipo de delitos en la doctrina está muy discutido. Algunos autores entienden que el consentimiento excluiría la forma de la conducta, otros autores entienden que no. Yo soy partidario que el consentimiento aquí no excluiría la conducta. En estas inducción a la fuga o las figuras relativas a los menores de este apartado, autores clásicos como Soler lo relacionaban con la vieja figura del plagio, que ustedes vieron también, que se relacionaba con la reducción a servidumbre. Esta figura del plagio donde Soler hacía la distinción que cuando hablamos de secuestro, sí, el consentimiento excluye indudablemente la conducta, pero en las figuras parecidas al plagio, ¿no? Esto tiene un antecedente español, un antecedente italiano. Las figuras parecidas al plagio ya no, el consentimiento no sería aquí determinante para lograr la tipicidad de la conducta. Estamos hablando de una acción que consiste en inducir, es decir, crear o reforzar la idea en el menor. El sujeto son indiferenciados, un delito doloso, y los padres no pueden, en este caso, ser autores del delito. Algunos autores entienden que sí, discusión muy profunda todavía que no ha tenido solución, pero consiste, como habíamos dicho, en, si se quiere,
sería una forma, para que ustedes entiendan, muy parecida a lo que es la instigación delictual. Es decir, es una cuestión de lograr la prevalencia psíquica sobre un menor para que éste se convenza y realice la acción que el sujeto pretende, que es la fuga del hogar. Ahora vemos rápidamente nosotros la explotación del trabajo infantil, que es la figura más moderna, más nueva o novedosa, que nosotros vemos incluida desde el año 2013, la explotación del trabajo infantil en el artículo 100, este me parece que es el 148 bis, está mal ahí en la lámina, después lo vamos a corregir, si no lo corregimos ahora, mira, lo podemos corregir rápidamente. Si no me equivoco es el 148 bis. En este caso, hacemos una corrección, esto es televisión verdad, digamos en vivo, del Código Penal, para que no se confundan después cuando vean el video, que hace relativo a lo que habla de la explotación comercial, o sea, económica del trabajo de un menor de edad. No toda explotación de un menor de edad tiene que ser digamos, similar a lo que es la trata de personas, o la explotación sexual, o para la prostitución, o para la pornografía infantil. También existen formas de aprovechamiento más leves, de carácter puramente económica o lucrativa, como es esta figura que nosotros vemos, y que tiene una pena, si se quiere, relativamente leve, y hace referencia al aprovechamiento económico del trabajo de un niño o niña. Y aquí tenemos nosotros una relación, si se quiere, subsidiariedad alternativa con una reglamentación administrativa, porque dice en violación a las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil. Es decir, estamos hablando de un tipo penal de carácter complejo que se complementa, es decir, se completa, no solo con la acción que describe el tipo penal, sino con una norma administrativa a la cual vamos a tener que recurrir. Es una ley penal en blanco, indudablemente. Tendremos que ver después cuál es la norma administrativa que regula el trabajo infantil en la Argentina, es la ley de contrato de trabajo, que establece el límite de edad en el cual las personas pueden empezar a ejercer la actividad laboral, siempre y cuando es un delito subsidiario de carácter residual, siempre y cuando el hecho no importa un delito más grave, ¿no?, que pueda constituir una explotación laboral, porque hace esta referencia al tipo penal, pues podemos estar en presencia de una figura de trata laboral agravada por ser con un menor de edad, siempre que no implique un delito más grave, como podría ser una forma de trata, de explotación económica para el trabajo forzoso de un menor. Es decir, el autor podría en este caso hacer un aprovechamiento, un prevalimiento con fines de explotación del menor, estaríamos en la figura de trata. Siempre que no sea eso, un delito más grave va a quedar reconducido a la figura de lo que sería la explotación del trabajo infantil o el aprovechamiento del trabajo infantil, para que se entienda. Y después el tipo penal establece lo que increíblemente y fuera de toda lógica y razonabilidad es la excusa absolutoria en favor de los padres tutores, y también la excusa absolutoria para cuando las actividades laborales que realicen los menores tengan fines pedagógicos o de capacitación, en este caso, ¿no? O sea, los fines relativos a la capacitación. Es una figura interesante, es una figura moderna, novedosa, que tiene sus antecedentes normativos. Podríamos hablar nosotros de los instrumentos internacionales que conforman el marco normativo de esta figura. Los vamos a ver nosotros. En primer lugar, vemos aquí indudablemente la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue aprobada mediante la Ley 23.849 del año 90. La Convención de los Derechos del Niño establece indudablemente que el niño tiene derecho, en primer lugar, a su desarrollo personal, ¿no?, a su desarrollo psíquico y personal, porque una actividad laboral impuesta a una edad muy temprana indudablemente afecta el normal desarrollo intelectual, físico y psíquico del menor. Y como dice Bompadre, todo tiempo destinado a una actividad laboral en contra de estas normativas es tiempo robado a la niñez, dice el profesor Bompadre, y es un tiempo que no se recupera, lo dice él en su trabajo sobre trabajo infantil, muy cierto, ¿no? Así que lo que pretende preservar la Convención indudablemente es el correcto desarrollo psíquico, social, personal del menor, y que esto no se vea truncado o interrumpido por
la imposición de una actividad laboral a una muy corta edad. Por eso las leyes establecen una determinada edad desde la cual se puede comenzar a ejercer la actividad laboral. También está la ley 25255, que aprueba el convenio número 182 de la OIT, que es la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. Aquí se adoptó también la reunión 87 de la Conferencia Internacional del Trabajo, de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la conferencia número 87 que se dio en esa reunión, se incorporó ese convenio, ¿no? Que es el convenio para prohibir las peores formas de trabajo infantil, ¿no? Y las acciones inmediatas para su eliminación. Con esto nosotros tenemos un marco normativo que da antecedentes a la sanción de la figura, y por último creo yo que es, en este caso estamos hablando la norma a la cual el tipo penal remite, como norma penal en blanco, remite a lo que, si ustedes vienen ahí el tipo penal, hacía referencia a las leyes nacionales que regulan el trabajo infantil. Bueno, justamente tenemos que hablar de la ley de contrato de trabajo, que es la ley 20744, reformada por la 26390. En esa ley, ustedes van a ver el artículo 1 que establece que el límite de edad para comenzar la actividad laboral son los 16 años. Entonces, toda actividad laboral que realice el menor, que no sea para formas de capacitación o pedagógicas que se realice antes de los 16 años, va a quedar anclada dentro de la figura de la tipicidad como un aprovechamiento económico. Pero el delito consiste particularmente, vamos a verlo aquí, en hay una forma, antes que nada les traigo un concepto de trabajo infantil, para que ustedes entiendan de qué estamos hablando de trabajo infantil, que es el de la Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, la CONAETI. Es una convención argentina. En este caso, nosotros podemos identificar a toda actividad económica y estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por niños o niñas por debajo de la edad mínima de admisión de empleo o del trabajo. Esa edad mínima está establecida en la ley específica, que es la ley del contrato de trabajo, que nosotros vimos recién, que establece como límite etario para el comienzo de la actividad laboral los 16 años. Entonces, toda actividad que no sea pedagógica, que no sea para aprender algún tipo de oficio, que se realice antes de los 16 años, va a estar anclada en el tipo penal, siempre y cuando el autor se aproveche económicamente del producto que obtenga el menor ahí. Y aquí no estamos hablando nosotros de la privación o de la afectación a la libertad personal del menor, verdaderamente, porque también se configura el delito cuando el autor hace aprovechamiento económico de la actividad laboral del menor y el menor realiza la actividad de manera voluntaria. Es decir, por más que el menor realice la actividad de manera voluntaria, nosotros estamos en presencia del tipo penal si el sujeto activo se aprovecha de esta circunstancia. Se trata de una novedosa figura que por propias características típicas constituye un caso de infracción a una ley administrativa. Indudablemente estamos hablando de la ley administrativa que regula el contrato de trabajo, principio que se denomina principio de accesibilidad administrativa, en este caso, que permite calificar al tipo como una ley penal en blanco, un tipo abierto. ¿Qué quiere decir? No establece el tipo penal cuál es la edad en la cual los menores pueden comenzar la actividad laboral, sino que remite indudablemente a otra ley extrapenal, fuera del ordenamiento jurídico penal, que es la ley administrativa, que nos va a decir cuáles son las edades en las cuales los menores pueden comenzar la actividad laboral, y que requiere su complementación de una remisión a una norma extrapenal, como recién dije, para la configuración de la materia de prohibición. La acción, indudablemente, constituye el aprovechamiento económico de esta actividad laboral. Los sujetos pueden ser cualquier persona, con excepción de los padres y los tutores, que no vamos a ver ese problema. Existe una forma de accesibilidad relativa a una norma administrativa. Existe la excusa absolutoria para casos de pedagógicos, es decir, unas cuestiones relativas a la educación del menor. En el caso de los sujetos, el sujeto puede ser cualquier persona, a excepción, y esto hay que hacer una salvedad muy importante, de los padres y los tutores, que parece una excepción bastante ridícula, por decirlo de una manera suave, porque en la realidad de los casos y en los casos jurisprudenciales, suelen ser los padres, los tutores, quienes utilizan a los menores para que realicen actividades laborales fuera de las normativas y contrariando las normativas administrativas, y se sirven o se aprovechan del producto económico que realizan los menores. Casi siempre son
Bueno, la mayoría de los casos son los menores o los tutores o algún encargado del menor o de la guarda del menor, quienes son los ideólogos de esta actividad y quienes instrumentalizan a los menores para la actividad laboral. Es decir, estamos hablando de una forma no de explotación, de cosificación, como podría ser una trata de personas, pero sí de aprovechamiento económico, ¿no? De servirse de la actividad económica. Tampoco es una figura cercana a lo que veíamos con la figura de rufianería, de explotación económica de la prostitución ajena, sino un aprovechamiento de carácter oneroso económico, ¿no? Movido por un ánimo de lucro, en este caso. Pero la excusa absolutoria sobre los padres y tutores es verdaderamente inentendible porque es los casos más habituales en estas circunstancias son dos. En primer lugar, cuando estas acciones se realizan como formas de criminalidad organizada, es decir, bandas criminales que utilizan a menores para la actividad laboral y para servirse en estas cuestiones. Estamos hablando de un aprovechamiento económico aquí, porque si una banda criminal explotara a menores para una actividad eh, laboral, estaríamos bajo la figura de la trata de personas con fines de explotación laboral. Estamos hablando aquí solamente del aprovechamiento económico, es distinto. Indudablemente la explotación puede coincidir con la explotación económica, digamos la explotación con el aprovechamiento económico, pero no son conceptos equivalentes. No siempre un aprovechamiento económico importa la explotación o la cosificación del sujeto pasivo. Puede ser solamente el servirse del producto de la actividad que realiza el menor de manera voluntaria. El menor ha elegido, no conoce las normas ni sus derechos, ni sabe cuál es la edad mínima por la cual se puede realizar la actividad laboral. De todas maneras decide voluntariamente realizar esa actividad laboral y una persona se sirve o se aprovecha del producto económico que obtiene el menor con su actividad. Ahí estaríamos en una forma de aprovechamiento, pero no de explotación. No hay una cosificación en ese caso, no hay la reducción del menor a un objeto o a una cosa bajo los designios o señorío del sujeto activo, sino un mero aprovechamiento económico. Por eso esto es distinto a lo que sería una trata de personas para explotación laboral, donde el menor en ese caso es cosificado, está bajo el designio del autor en este caso, casi siempre con una afectación mucho más profunda a la libertad personal. Aquí no hay una afectación, o no es característica como exigencia la afectación a la libertad personal del menor. Por lo tanto, es una cuestión distinta a lo que sería una forma de explotación. Y les decía que han excluido los padres en esta forma de excusa absolutoria que uno no entiende verdaderamente por qué el legislador ha hecho esto, cuando en la mayoría de los casos y en el común de los hechos, les decía yo, hay dos circunstancias. O son bandas criminales que se dedican a servirse del producto del trabajo infantil. El tipo penal no tiene ninguna circunstancia agravante, ninguna forma que haga referencia a la criminalidad organizada, como no lo tiene en general el Código Penal argentino, pero en este caso tampoco lo tiene. Y la segunda forma que suele darse son cuando los padres utilizan a sus hijos en actividades laborales para servirse del producto que estos obtienen. Y esa forma ha quedado expresamente establecida por el legislador como una excusa absolutoria, lo que parece realmente irrazonable e inentendible. Así que el padre que se sirve del producto del trabajo infantil de un menor, de su hijo que está trabajando violando las normas administrativas relativas al contrato de trabajo por ser menor de 16 años, no tiene ninguna pena, ninguna forma de represión de su conducta. La conducta es atípica y eso es verdaderamente increíble que el legislador haya incorporado esta excusa absolutoria en la figura del trabajo infantil, cuando en la realidad de los casos es lo más común que sean los padres quienes se aprovechen del producto del trabajo de los menores, de sus hijos, ¿no? En este caso. Bueno, y por último, tenemos una figura que es la figura de la ocultación de los menores, ¿no? Que es la figura del 149 del Código Penal, que hace referencia al que ocultara las investigaciones de la justicia o de la policía a un menor de 15 años que se hubiera sustraído la potestad o guarda a que estaba legalmente sometido. Aquí estamos hablando, hoy expliqué al principio un poco más, no estamos hablando del ocultamiento del menor como figura correlativa a la sustracción, es decir, en la figura de sustracción de menores, vieron que dice el que lo retuviere o ocultare, así concluye
el tipo penal del 146, esas figuras son correlativas a la figura de sustracción. Son como la continuidad o la forma que tiene el autor de cristalizar o de concluir la acción de sustracción. Aquí nosotros estamos hablando de una ocultación de un menor totalmente independiente o distinta de la sustracción, porque no existe sustracción. Aquí el que se ha sustraído es el menor de manera autónoma. Es el menor el que se ha ido o que se ha sustraído, mejor dicho, de la potestad o de la guarda de la que estaba legalmente sometido. El autor aquí no lo ha sustraído, solamente lo oculta. Es una figura muy similar a lo que sería un encubrimiento personal del artículo 277, pero caracterizada porque se trata en este caso de un menor de 15 años, ¿no? Tiene una figura agravada, se agrava un poco más, digamos, cuando el menor no tuviera 10 años, es decir, con 10 años cumplidos, estaríamos en la figura básica, lo que nos hace entender que el límite o el lapso etario para la figura básica es de los 10 años a los 15 años. Menos de 10 años estamos en la figura agravada. Y la característica aquí es que podríamos entender nosotros como una figura de encubrimiento donde el bien jurídico principalmente afectado sería la administración de justicia, pero aquí lo que está preservando la ley es, mejor dicho, la potestad o la guarda a la que estaba legalmente sometido el menor, la cual es afectada por la acción del autor que lo oculta de las investigaciones de la justicia o de la policía. Es decir, tienen que darse todos los elementos. Un menor que decidió autónomamente sustraerse de la guarda o de la potestad de quien estaba legalmente sometido, es decir, de sus padres o tutores o encargados. Un menor que se sustrae. Una investigación de la justicia o de la policía para dar con el paradero de ese menor, y un sujeto que comete la conducta al ocultarlo de todos estos elementos. Esta circunstancia, que es un delito de acción, en este caso de resultado, es lo que configura el delito. Pero es una forma de ocultamiento, para que se entienda, autónoma o distinta de la que constituye la correlatividad que exige la sustracción, retención u ocultamiento del menor del primer delito que vimos, ¿no? Del delito de sustracción de menores. Aquí una breve explicación de la dinámica del delito, que consiste en ocultar, que es esconder, tapar o cubrir a la vista de terceros al menor. En este caso estamos hablando de una persona menor de 15 años, pero mayor de 10, para que esto encuadre o califique para la conducta básica, la figura básica del tipo penal, que se ha sustraído por propia decisión. Es decir, la sustracción debe ser del menor de carácter autónoma, distinto a lo que es la sustracción de menores en el primer tipo penal que vimos, de la esfera o poder de custodia que estaba legalmente sometido. Es decir, el bien jurídico hace referencia no tanto a la libertad del menor, sino a lo que antes se entendía como patria potestad, que yo les expliqué, que ahora son los derechos de cuidado, ¿no? El cuidado de la paternidad. En este caso, cómo han cambiado los conceptos hoy en día. Ya no se habla más de, por ejemplo, de la tenencia, ya les expliqué recién, ya no existe más esa idea, más o menos para que ustedes entiendan. Acá vemos un resumen, ya les expliqué la acción y los sujetos, puede ser cualquier persona, el sujeto sigue diferenciado, la edad va siempre para la figura básica, les reitero, de los 10 a los 15 años, y si el menor tiene menos de 10 años, la figura es la figura agravada, presupone siempre un menor sustraído de carácter autónomo, y el consentimiento del menor se presupone que existe, pues el menor, el ocultamiento presupone el consentimiento del menor. Sería difícil pensar que un menor se sustrae y no consiente que se lo oculte, pues estaríamos ya en presencia de otra figura, la figura probablemente de la sustracción, si el menor no consintiera. Discute la doctrina incansablemente sobre si el consentimiento del menor aquí es determinante para la tipicidad o la tipicidad. No han llegado muy de acuerdo, cada uno tiene su opinión, pero aquí estamos en presencia de un bien jurídico que no hace referencia a la libertad del menor, por lo tanto podríamos pensar que tendría alguna acción desincriminante esta circunstancia. Bueno, bien, con esto nosotros damos por terminado esta parte de los delitos contra la libertad que hacen referencia a la libertad individual, a la libertad ambulatoria, o a lo que se conoce como la libertad de movimientos, y vamos a avanzar la próxima clase, que va a ser la clase del martes que viene, con los delitos que hacen relación a la libertad psíquica, ¿no? de los sujetos, que tienen que ver particularmente con lo que hace referencia a las amenazas, a las coacciones,
y a esa forma de afectación de la psiquis del sujeto pasivo, el cual tiene que determinarse entre la amenaza del mal que le hace el sujeto o realizar su propia voluntad. Les hablo unos minutos para alguna pregunta o alguna consulta que quieran hacer. Acá me dice, si los padres no reclaman, sería típico. ¿Qué no reclaman? La restitución del menor, si no intiman, sería típica la conducta. No se configuraría el delito porque el presupuesto es que para la no presentación del menor es que quien lo tiene, la guarda del menor, momentánea, ¿no? O circunstancial, debe ser intimado para su restitución. Si no, no hay, en este caso, tipo penal. Hubo caso, ¿qué diferencia hay con el 142 bis? No entiendo. ¿Qué diferencia hay con qué? Con el 142 bis. ¿Cuál? ¿Cuál de todas las figuras que vimos sería diferente al 142 bis? ¿La de sustracción del menor? ¿Cuál sería la I? Indudablemente, en este apartado no solo es el bien jurídico de la libertad del menor, sino las relaciones, históricamente se conocían como relaciones de familia, sino la potestad que tienen los padres sobre el cuidado y la guarda de su hijo. En eso sería. Pero podría haber una confluencia de figuras, un concurso con una figura de secuestro. Pero recuerden que el secuestro del 142 bis exige un elemento subjetivo, que es hacer, o que un tercero, la víctima, haga, deje de hacer algo, tolere algo en contra de su voluntad. Esos elementos subjetivos en esta conducta no son exigidos. Esa es la diferencia. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta más? Bueno, hoy vieron que era una clase dentro de todos corta, no era una clase muy larga. Si los padres no reclaman ser típicos pero encuadran algo más, depende, depende. Si el menor está, digamos, en este caso, bajo la guarda legal circunstancial de otra persona, en ese caso no habría ninguna afectación. Hasta tanto, legalmente esa guarda pierda virtualidad, digamos, no habría ni siquiera privación de la libertad del menor. Para que se configure la no presentación, tendría que haber una intimación, indudablemente. Si no, sí, podría haber otra figura, pero para que se dé esta tiene que estar la intimación. Bueno, gente, nos vemos el martes que viene. El martes que viene empezamos con coacciones y amenazas, y a ustedes les queda, hoy es 13, tienen hasta el jueves que viene, hasta el jueves 20, para la presentación del trabajo de trata de personas. No se olviden de eso, porque el jueves 20 es el límite. A las 17 horas concluye, el límite se vence ahí, no hay plazo de gracia, no hay nada. Si yo no, el trabajo que no lo recibí a las 17 horas, yo ya no lo considero. Así que bueno, nos vemos el martes que viene con amenazas y coacciones, y bueno, cualquier cosa nos comunicamos por los canales que tenemos, que son el mail y el Telegram. Nos vemos, gente. Saludos.